Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo. Presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película White Christmas con la actuación de Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera Ellen, Dean Jagger, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. White Christmas es una película musical de Estados Unidos de 1954, dirigida por Michael Curtis, filmada en Technicolor y VistaVision. Presenta las canciones de Irving Berlin, incluida una nueva versión de White Christmas interpretada por Bing Crosby. Es la canción navideña más vendida de todos los tiempos, con más de 500 versiones grabadas en varios idiomas. Irving Berlin, compositor y letrista estadounidense, nacido en Rusia, sugirió una película basada en su canción de 1948. Berlin fue uno de los compositores más populares del siglo XX, conocidos por éxitos como White Christmas y Chick to Chick. Su música formó parte del Great American Songbook y recibió numerosos honores, incluyendo un premio de la Academia, un premio Grammy y un premio Tony. Paramount Pictures produjo y dirigió la película, aportando un presupuesto de $2 millones y quedándose solo con el 30% de las ganancias. Los guionistas Mel Frank y Norman Panama fueron contratados para agregar material para Danny Kaye. Después de ver el guión original, sintieron que era necesario reescribir todo el guión, lo que resultó en 8 semanas de trabajo adicional. La fotografía principal se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 1953. White Christmas fue la primera película en filmarse utilizando el nuevo proceso VistaVision de Paramount, con color Technicolor y una de las primeras en presentar el sistema de sonido direccional. VistaVision era un formato de película creado por Paramount que utilizaba un negativo de película más grande para lograr una mejor calidad de imagen. White Christmas originalmente tenía como objetivo reunir a Bing Crosby y Fred Astaire para su tercer musical con música de Irving Berlin. Sin embargo, Astaire rechazó el proyecto después de leer el guión y pidió ser liberado de su contrato con Paramount. Bing también abandonó el proyecto poco después para pasar más tiempo con sus hijos tras la muerte de su esposa Dixie Lee. En enero de 1953, Bing regresó al proyecto y se contrató a Donald O'Connor para reemplazar a Fred Astaire. O'Connor tuvo que abandonar el proyecto debido a una enfermedad justo antes de que comenzara el rodaje, y entonces aquí es que entra Danny Kaye. Financieramente, la película fue una sociedad entre Bing Crosby e Irving Berlin, quienes compartieron la mitad de las ganancias y Paramount se quedó con la otra mitad. Hay escenas donde se presentan a varios artistas que pronto serán famosos como Barry Chase, George Chakiris y John Brassia. Barry Chase apareció en muchas películas de MGM y fue compañera de Fred Astaire en 4 de sus especiales de televisión. George Chakiris es conocido por su papel en West Side Story, ganó un premio a la Academia al mejor actor de reparto. John Brassia dirigió el grupo de baile y apareció junto a Vera Ellen durante gran parte de la película. Aquí tengo un dato curioso, y es que la foto que Vera Ellen muestra de su hermano Benny en realidad es una foto de Carl Switzer, que es alfalfa en la serie de The Little Rascals y tiene una chaqueta militar. Una de las escenas de la película con Bing y Danny se transmitió un año después del estreno, el día de Navidad 1955, en el episodio final del programa de televisión de NBC, Colgate Comedy Hour, que duró de 1950 a 1955. En White Christmas, las canciones fueron interpretadas por Bing Crosby, Danny Kaye y Rosemary Clooney. Algunas canciones de Vera Ellen fueron dobladas por Trudy Stevens. La película cuenta con un total de 18 canciones, muchas de las cuales son cantadas por Bing Crosby. Bing Crosby canta 5 canciones en la película que vienen siendo White Christmas, al principio y al final, Count Your Blessings Instead of Chips, What Can You Do With a General y The Old Man. Rosemary cantó las canciones Sisters y Count Your Blessings, que esa es la escena que ella canta con Bing Crosby cuando está en el hotel.
Todas las canciones fueron escritas por Irving Berlin. La pieza central de la película es la canción principal de White Christmas, que se utilizó por primera vez en la película Holiday Inn. Count Your Blessings le valió a la película su nominación al Oscar en la misma categoría. La canción Snow se escribió originalmente para el musical de Call Me Madam con el título Free, pero se eliminó durante las pruebas que hacen. Para la versión de White Christmas se mantuvo la melodía y algunas palabras, pero se cambió la letra para que fuera más apropiada para una película de Navidad. La canción What Can You Do With a General se escribió originalmente para un proyecto no producido llamado Stars on My Shoulders y finalmente pues se decidió utilizar en esta película y funciona bastante bien. No sé cuál es el contexto de la otra producción, ¿verdad? Pero por lo menos en esta es excelente. Tenían un budget de 2 millones y hasta el momento de esta grabación han recaudado 30 millones. La película recaudó 12 millones de dólares en taquilla en 1954, lo que es equivalente a 131 millones de dólares en el 2023-2024. Este logro la convirtió en la película más taquillera de ese año y la más taquillera en el género musical. Además se encuentra entre las 100 películas más taquilleras de todos los tiempos en la taquilla nacional. La vi en un special showing en el cine un miércoles a las 6:45 de la tarde. Había un par de gente en el cine, buen sonido y el showing estaba perfecto. No me arrepiento de haberla visto en el cine. La primera vez que la vi fue en mi casa en DVD y creo que fue como para el 2019, 2020. Pero me quedé dormido como a mitad de película. Ya cuando vi que la pusieron en el cine era como que la oportunidad perfecta. Y como dato adicional, pues esta es una de las películas favoritas de mi esposa. Mala mía que me quedé dormido la primera vez que la vimos, pero ya con esta segunda en el cine la aprecié súper bien. También es la película favorita de su mamá y de sus tías. Si hacemos un movie summary, tenemos un exitoso equipo de canto, se involucra románticamente con unas hermanas y se unen para salvar un hotel que da la casualidad que está a cargo de su ex comandante general de la guerra. Empezamos la película en la víspera de Navidad del año 1944, durante el clímax de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La ex estrella de Broadway, el capitán Bob Wallace, y el aspirante a artista, el Private Phil Davis, entretienen a la división número 151 con un espectáculo a los soldados. Tienen instrumentos, cantan y bailan mientras estamos en el ojo del huracán. Tenemos el performance de White Christmas por Bing Crosby. Esta canción es una canción sobre el anhelo de la Navidad. La letra evoca una sensación de nostalgia por estar celebrando junto a la familia y el tono melancólico de la canción refleja ese deseo de volver a los tiempos más felices o pacíficos, particularmente en el contexto de la película que sabemos que estamos en la guerra. Esto trae a la mesa un espíritu de paz en medio del revolú. Los soldados acaban de recibir la noticia de que el querido general de la división, Thomas F. Waverly, se va a retirar, ha sido relevado de su mando. Y antes de continuar, tengo que decir que se puede notar la tristeza de muchos de estos soldados en la cara, en las expresiones, y definitivamente no estamos en un lugar agradable tampoco. En la próxima escena, Waverly llega y ofrece una emotiva despedida, y aquí tengo una observación. Los hombres se pueden notar que lo quieren mucho a este general y lo idolatran por su tremendo trabajo militar y ser humano que es. Ellos reconocen todo esto despidiéndolo con la canción The Old Man. Y aquí tengo un datito. Esta canción es un homenaje al general expresando la lealtad y afecto que los soldados sienten hacia él. La letra transmite su voluntad de seguirlo donde quiera que él vaya y permanecer a su lado, enfatizando su amor y su respeto hacia él. Después de que Waverly se marcha, la guerra se quita de la pausa que estaba porque estábamos como en una burbuja. Pasa esto, nos dan la noticia y de momento un revolú, un caos, los bombarderos enemigos atacan el área y podemos ver que todo el mundo empieza a correr como que revolcaron el hormiguero. Entre tiroteos y explosiones, Phil se da cuenta que Bob está en peligro y en último momento lo salva. Él estaba parado frente a un edificio y la pared de la parte de arriba de ese edificio se derrumba. Y pues Phil fue corriendo y lo sacó del medio para que la pared no lo matara. Resultaron heridos por escombros, principalmente Phil, pero le salvó la vida.
Bob le pregunta cómo puede pagarle a Phil por haberle salvado la vida y Phil sugiere que cuando la guerra se acabe, él tiene interés en formar un dúo, ya sea baile, canto, entretenimiento. Bob no lo quiere hacer, pero se siente obligado porque Phil pues le salvó la vida. Mientras esperan que se acabe la pesadilla, comienzan a pensar en posibles actos que pueden hacer. Debido al setting donde estamos, la atmósfera cargada del olor a humo y polvo hacen que la determinación de ellos de salir de allí sea más grande todavía y quieren hacer esta idea funcional, pues se escucha muy bien. La herida de Phil ahora está vendada y esto sirve como un recordatorio de lo frágil que es la vida. Si Phil no se hubiera tirado a salvarlo, Bob estuviera muerto. Y con esto pues como que se convencen, mayormente Bob, de que lo va a hacer entonces con Phil y aprovechar cualquier oportunidad de vivir ese sueño de trabajar en el mundo del espectáculo. Esta escena es bien graciosa porque Phil estaba herido y mientras habla con él se saca el brazo que él tiene en la venda para hacer el trato con Bob, entonces pues no estaba tan herido. Entonces si movía el brazo, el Barbie lo pone y Bob se le queda mirando como que adiós, espérate, el brazo tuyo no estaba malo, ¿qué pasó? So, ahí ya tenemos como ese adelanto de este personaje siendo bastante cómico y funciona. Con esto en mente, entonces se comprometen a trabajar juntos y vemos esto a través de un montaje, vemos el progreso del tiempo, ya salieron de la guerra y ahora están trabajando en el mundo del entretenimiento como habían dicho. Después de la guerra, los dos logran éxito absoluto, primero como talento, luego como productores, lanzando un musical exitoso que se llamaba Playing Around. Y en el GB Trae logran trabajar más o menos 10 años sin problema. En la próxima escena reciben una carta supuestamente de su antiguo sargento de comedor, que se llama Ben Hain, que le dicen Freckleface, pidiéndole que por favor vean el acto musical de sus hermanas y le den pointers o la ayuden a mejorar, ya que ellos se han posicionado bastante alto y son estrellas del entretenimiento. Tienen ese poder de ir a evaluar a otra gente. Mientras están leyendo esta carta, nosotros podemos notar como audiencia que ellos tienen esta sensación de nostalgia por los días de guerra. La mención de Freckleface traen recuerdo de esos días de guerra y Phil logra convencer a Bob de ir a Florida a ver a estas muchachas. Bob estaba entre dientes, estaba como reacio, porque nada puede salir de un soldado tan feo como Freckleface. Dicen, estas nenas van a ser bien feas y van a hacer un trabajo pobre. ¿Para qué vamos a perder el tiempo yendo para Florida? Y Phil lo convence. Lo gracioso de esta escena es que Phil lo bulea bastante y le tira el comentario de que yo te salvé la vida, tienes que hacerlo. So Bob se convence y deciden ir. Noté que Phil está más ansioso que Bob por verla a las hermanas. So ya cuando llegan a su destino final, el venue se llama Novellos. La gente en Florida los reconoce y a este punto pues ya ambos son figuras públicas. Se sientan, comienza el acto y ven a Betty y a Judy cantar. Aquí tengo una observación, es que cuando las luces se apagan y se levanta el telón, quedan ambos cautivados por el talento y la presencia escénica de las hermanas y se dan cuenta de que valió la pena, porque esta visita ahora se ha extendido a un capítulo nuevo e inesperado de sus vidas. Ellos quedan flechados también por la belleza de las dos, son bien bonitas. Tenemos aquí otra escena con Phil y Phil le empieza a decir a Bob de que, no, yo te voy a tratar de machar con una de las muchachas para que así tengas 9 hijos y él se los quita de encima. Pero nos damos cuenta de que Bob realmente está interesado en Betty. Vemos el espectáculo y aquí tenemos la famosa canción de Sisters y los trajes azules. Esta escena es icónica también. Esta canción celebra el amor entre hermanos, particularmente Betty y Judy, y la conexión especial que ambas comparten muestra el apoyo que las hermanas ofrecen entre sí en las buenas y en las malas. Después del espectáculo, los cuatro se reúnen en la mesa y podemos ver a Phil y Judy inmediatamente se llevan muy bien. Betty y Bob, sin embargo, discuten sobre el hecho de que Judy fue la que escribió la carta en lugar de Ben, porque Judy piensa que si ellas la escribían sin poner el nombre del hermano, no iban a venir. Bob no le cree totalmente a Betty y piensa que ella estaba al tanto de las acciones de Judy. Sin embargo, Betty insiste que no tenía conocimiento de la participación de Judy y ahí quedó.
A medida que aumentan las tensiones entre los dos, Phil intenta mediar la situación, enfatizando la importancia de la comprensión y el perdón y los 9 hijos acompañados de los 45 minutos de relajación para Phil. Es gracioso este personaje. En un momento dado se paran para bailar Phil y Judy, Betty y Bob. En esto Judy y Phil sienten una conexión y se mueven a bailar solo. Tenemos la tremenda escena de coreografía entre Judy y Phil con la canción The Best Thing Happens While You're Dancing. Y esta canción es un número alegre que celebra el simple placer de bailar y la felicidad que trae. Al Phil enterarse por Judy de que el propietario de la muchacha las está demandando falsamente por una alfombra que aparentemente dañaron, que incluso llamaron a la policía para recuperar el dinero y eran $200. Phil le da los boletos que él y Bob habían comprado para pasar la Navidad en New York. Así ellas pueden escapar antes de que venga la policía a llevárselas arrestadas o lo que sea que vayan a hacer. Entonces Bob y Phil improvisan la actuación que ellas estaban haciendo de la canción Sisters para ganar tiempo, utilizando la música como track. Y ellos hacen la misma rutina y cogen de bobo a los policías, y para la audiencia pues esto es gracioso porque ellos conocen a Bob y a Phil de la televisión. Con esta rutina que Bob y Phil hacen, por lo menos le ganan como 3 minutos de tiempo, ya que el sheriff iba a arrestarla cuando acabaran la rutina. Terminan la rutina y salen corriendo. En esto el sheriff se da cuenta que los cogieron de bobo y se van detrás de los muchachos. Huyen y logran llegar al tren a tiempo, donde ahora tienen que sentarse en el club card. Vemos que Bob está molesto porque se entera que Phil les regaló los boletos a las muchachas, y estos boletos eran boletos con un cuarto que tenían camas y podían dormir, eran primera clase. Ahora se tienen que sentar en un asiento como una butaca. Phil en todo momento juega con la idea y se hace el que no sabe para que Bob no se dé cuenta. Y para ellos terminan comprando tickets nuevos. Ya estando en el tren, las muchachas convencen a Phil y a Bob que abandonen New York y pasen la Navidad con ella en Pine Tree, Vermont, donde están contratadas como artistas para un venue en el Columbia Inn. Aquí tenemos la canción de Snow. Bob, Phil, Judy y Betty cantan la canción Snow, y esta canción captura la emoción de la temporada navideña y la alegría de experimentar la nieve en el tiempo de invierno. Deciden cambiar su destino y entonces ahora se dirigen a Vermont. Cuando llegan a Pine Tree, Vermont, Phil y Bob se encuentran con la ilusión de un paraíso de nieve. Ahora está seco y no hay una pizca de nieve. Tienen la esperanza de que caiga nieve, pero no hay nada. En la próxima escena vemos el Columbia Inn, llegan al sitio donde se van a quedar, donde van a hacer el show. Phil y Bob quedan menos impresionados con lo que ven. Llegan al Columbia Inn y se encuentran que está vacío. Descubren que todos los turistas se han ido porque no hay nieve y el clima está caliente. Tenemos la sorpresa de que el general Waverly es el dueño, propietario de este hotel, y él ha invertido todos los ahorros para hacer que esta idea funcione. Ahora mismo está al borde de la quiebra porque no hay movimiento de dinero. Con esto, sin pensarlo dos veces, Phil y Bob deciden invitar a algunos de los miembros del elenco de Playing Around a Pine Tree a montar un espectáculo para atraer los invitados e incluir a Betty y a Judy en el espectáculo como atractivo. También podemos ver el comienzo del romance de Betty y Bob. Poquito a poco se van enamorando. Otra cosa que no dije en la escena pasada es que cuando ellos se dan cuenta de que el general es el dueño del Columbia Inn, ellos se emocionan al verlo, como que wow, general, no lo he visto en tanto tiempo, le da un abrazo y se puede notar la admiración que ellos le tenían hacia él tantos años después. A medida que se corrió la voz sobre el espectáculo en el Columbia Inn, la pequeña ciudad de Pine Tree comenzó a vibrar. Phil y Bob trabajaron y gastaron dinero para organizar el evento, y el entusiasmo del elenco de Playing Around brindaba energía a este Columbia Inn que estaba en decadencia. El general Waverly, alguna vez triste por el tropiezo de no tener el clima adecuado y también los conflictos financieros, podemos notar que está sonriendo nuevamente mientras observa la transformación que están haciendo con todos los muchachos. Aquí tengo una observación. Todos ellos pusieron sus corazones en el espectáculo. Se notaba que era un proyecto con mucho amor y cariño, ahora sabiendo que estaban ayudando al general.
En el próximo beat nos damos cuenta que Bob y Betty floreció una conexión más profunda entre ellos y encendimos un romance que antes no estaba. Betty y Bob se encuentran en el lobby. En esta escena se terminan besando y nos cantan la canción de Count Your Blessings justo antes de besarse. La canción es una pieza de reflexión sobre cómo encontrar consuelo y perspectiva en tiempos difíciles, contando las bendiciones en vez de las ovejas cuando estás durmiendo. En la próxima escena, Bob descubre que Waverly recibió una carta bastante humillante de rechazo a su solicitud de reenlistarse en el ejército. Waverly está retirado, pero ante la necesidad económica se vuelve a enlistar, esta vez sin tener éxito. Waverly dice que todavía tiene fuerza y las ganas de seguir en el ejército. Lo triste es que ya el tiempo ha pasado y en la vida civil él se siente que ha sido olvidado. Lo que fue una vez un respetado general, ya ahora con la vejez no vale nada. Bob decide demostrarle al general que no lo olvidan y a espaldas del general llama a Ed Harrison, otro compañero del ejército que ahora tiene su propio programa de televisión, para pedirle ayuda. Ed sugiere que pongan al general en el programa y hagan una gran escena de lo que está pasando. De esta forma están tratando de aprovecharse de la desgracia del general y las intenciones positivas de Bob para crear una historia y así subir rating, tener publicidad gratuita para Bob y Phil. Bob rechaza firmemente la idea. Desafortunadamente Emma, que es la ama de llave, por bochinchosa, escucha la conversación en otro teléfono. Escuchó la primera mitad de la conversación sin escuchar que Bob rechazó la idea y que él quería lo mejor para proteger la identidad del general, creando ahora un conflicto porque empieza a regar bochinches de que Bob y Phil lo que quieren es publicidad y aprovecharse de la desgracia del general para verse como los samaritanos. Bob en el teléfono le explica a Ed que no puede explotar la situación del general para beneficio personal. Ed le sigue haciendo pushing, sugiriendo que sería una oportunidad para que Bob y Phil ganaran bastante publicidad. Bob se mantiene firme y le vuelve a decir que no va a utilizar las dificultades del general para promover su fama. Al acabar en el teléfono, Emma le cuenta la idea de Bob a Betty, quien de repente entonces se vuelve fría con Bob y Bob no sabe que Emma estaba escuchando y que lo habló para adelante. Ed, decepcionado por la respuesta de Bob, acepta regañadientes respetar la decisión de su amigo, ¿verdad? Phil y Judy organizan un compromiso falso para ayudar a Betty, quien cree que está evitando el romance para proteger a Judy. Organizan un compromiso falso para ayudar a Betty a entender de que ella no tiene que hacerse cargo de su hermana o preocuparse por ella. Sin embargo, ante lo que está pasando, Betty decide marcharse a un venue en Nueva York sin decirle la verdadera razón a Bob. Phil y Judy se confiesan que su compromiso ha sido un fiasco para tratar de unir a Betty y a Bob. Bob se enoja y corre a Nueva York para encontrarse con Betty. También tenemos la escena de Phil con los trajes violetas que se llama choreography o coreografía. Esta escena es una parodia divertida de la danza moderna, en particular de las técnicas de Martha Graham y Jack Cole. Un poquito de información de background en esto. Martha Graham y Jack Cole fueron figuras influyentes en el mundo de la danza moderna. Martha Graham es conocida por desarrollar un estilo de danza nuevo y más expresivo que se centraba en las emociones de la persona que estaba bailando. Su técnica, conocida como técnica de Graham, enfatiza el uso de la pelvis, el torso y el concepto de contracción y liberación para crear movimientos dramáticos y poderosos. A Jack Cole, por otro lado, a menudo se le conoce como el padre de la danza teatral del jazz. Combinó elementos del jazz tradicional, el ballet y la danza moderna para crear un estilo de danza nuevo y más teatral que fue popular en los musicales de Hollywood y en Broadway. Esta escena presenta a Danny Kaye interpretando una imitación del Hindu jazz de Jack Cole con la coreografía y el vestuario que hacen referencia a las técnicas de Graham. Esta escena también sirve de interludio porque, como podemos ver, no tiene conexión con nada de la historia. Aquí la gente iba al baño en el cine, me imagino. Como quiera se disfruta porque Danny es un personaje bastante gracioso y divertido verlo en pantalla. Pasamos a Nueva York, vemos a Betty
en el venue donde está y tenemos la canción y el performance de Betty. Esta canción se llama Love You Didn't Do Right By Me y simboliza un lamento por un romance que falló, reflejando el estado emocional del personaje de Betty en la historia con Bob. Al terminar la presentación, Betty ve a Bob y se dirige a la mesa. Bob con mucha cautela le confiesa su amor. Bob se mantiene fiel a sus sentimientos y le suplica que le diga qué fue lo que pasó, porque ante esto, él estaba hablando con Ed. Emma escucha la primera parte de la conversación. Emma dice el bochinche para adelante y Betty nunca le dice la razón. Ella simplemente se va porque está molesta con Bob. Betty, al escucharlo así, decide hablar con él y podemos decir que con esta acción se reconcilian. Pero da la mala pata que Bob se encuentra con Ed Harrison en el restaurante, que es el muchacho que hablaron para hacerlo de la televisión, y lo interrumpen para que vaya donde está el estudio a hacer lo que quieren hacer. Aquí nos quedamos en el teque. Cuando Betty ve a Ed, ella se molesta y se va. Aquí tengo una observación. Me acuerdo que mi esposa me dijo, esto se pudo arreglar fácilmente preguntando. Si Betty le preguntaba a Bob que le dijera la verdad, todo este bochinche se hubiera resuelto. Pero pues ella está herida, se siente traicionada por ese hombre que según Emma quería sacar provecho del general. Bob aparece en el programa de Harrison y hace un llamado a la División 151 a unirse a él en Pine Tree para sorprender al general Waverly. Todo va a estar costeado por Bob y Phil. Mientras Bob está en Nueva York, Phil tiene que distraer al general para que no se dé cuenta de lo que están haciendo en la televisión y Phil lo logra. Esta escena es importante porque aquí vemos el personaje de Betty se da cuenta de las intenciones cristalinas de Bob y nosotros la audiencia vemos cómo ella se da cuenta que cometió un error y antes de esa realización regresa a Vermont a tiempo para el espectáculo. Judy, Emma y la nieta del general se alegran al tener a Betty de vuelta. Bob no sabe nada y lo van a mantener así callado porque mientras Bob estaba ocupado, pues Betty decidió llegar al Columbia Inn. Bob, al estar en la televisión, él básicamente lo que hizo fue un llamado y aclaró que Phil y Bob van a estar costeando todo esto como un simple homenaje a ese hombre que una vez fue su general, que admiran demasiado. Mientras tanto, la División 151, organizada por Bob, se dirige a Pine Tree para la reunión sorpresa. La tensión aumenta en New York, todo el mundo preparándose para el evento. En Nochebuena, los soldados de la división esperan al general para la función y una conmovedora sorpresa para el general que no sabía nada. Le dan una serenata con la interpretación de la canción The Old Man que lo hace llorar. Y aquí tengo una observación, esta escena es bien bonita, es emocional porque es algo que el general no se esperaba. Es un gesto bien bonito de los muchachos que estoy seguro que el general aprecia con mucho cariño. Esta escena se acaba en un momento mágico cuando el grupo junto a los soldados se reúnen para cantar White Christmas. Cuando Bob ve a Betty se emociona, Betty y Bob arreglan y se comprometen y Judy y Phil deciden seguir adelante con su compromiso que una vez fue mentira, ahora se quieren. Para la escena final, mientras están cantando, vemos una hermosa nevada cayendo en Vermont, simbolizando el espíritu de la temporada navideña y el deseo cumplido del general, así que el INE entonces volverá a tener visitantes y con esto se acaba la película. Vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántas veces vamos a echarle en cara a nuestro amigo Bob que haga las cosas porque Phil lo salvó. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Esta película tiene una magia que es única, el carisma de Phil Bob lo es todo en cámara. Bob siendo más conservador, Phil más cómico pero realista. El guión está lleno de diálogos que te sacan la sonrisa y la historia es una combinación perfecta de romance, comedia y música. Tiene corazón, es inteligente, es conmovedora, aparte de ser sencilla y bonita específicamente para la época navideña. Me dio mucha alegría que pude verla junto a mi esposa ya que es su película favorita y me la disfruté siendo mi primera vez oficial porque la primera vez que la vi en mi casa pues me quedé dormido. Creo que esta experiencia en el cine me hizo disfrutarla mucho más. Buena calidad de audio, de video, así que todos los números musicales fueron un plus.
La edición es perfecta, la calidad de sonido es clara, nos permite apreciar plenamente los números musicales y los diálogos de la película. Entre los highlights para mí es el diseño de personajes, la química entre Bob y Phil. No creo que la podía igualar ningún otro actor en la misma película. Betty y Judy son también personajes espontáneos y cada una tiene talentos que claramente resaltan en cámara muy bien. Judy con el baile, Betty con su voz, Bob con su carisma escénica, baile y canto, y Phil con la comedia, carisma y baile. Lo segundo en mi lista es la vestimenta y la coreografía. Tengo dos escenas favoritas, una siendo la del baile entre Phil y Judy en Florida, y la otra es la sorpresa del general porque esa secuencia es hermosa. Como bono podría decir la canción de Count Your Blessings. Me gustó más la escena de Count Your Blessings que la escena final con White Christmas, pero entiendo también esa escena final es importante porque es la celebración del general y vemos la nieve cayendo, lo cual entonces le abre las puertas para el público y puede recuperar el dinero también. La música es icónica gracias a las canciones de Irving Berlin. Los números musicales de la película están coreografiados, en mi opinión, perfectamente y las rutinas de baile muestran el talento del elenco. Tengo una observación, es que se podía notar cómo cogían la música remasterizada cuando Vin cantaba sus canciones en comparación con otros actores. La dirección de arte y el vestuario es colorido, es elegante, lo que le aumenta el valor de producción a la película. Logran capturar la elegancia de la década y la temporada de Navidad. Los locations están bien pensados, desde los paisajes con o sin nieve hasta las calles de la ciudad, los restaurantes, los estudios de televisión donde Bob y Phil tienen su show, el Columbia Inn, la estación de tren, etc. La recomiendo para el aficionado de películas clásicas con el tema de la Navidad como base. Esta película tiene un efecto bonito que al verla te hace sentir muy bien. Un mensaje bonito con personajes atractivos. Si eres fanático de Bing Crosby o Danny Kaye es un must have. La puedes ver en familia, con niños de cualquier edad y se la van a disfrutar. No hay nada fuera de lugar y definitivamente es una película para comprar y tener en la colección. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. También tengo el canal de YouTube, el servidor de Discord y el profile de Letterboxd. Si deseas recibir emails semanales, tengo un tab en filmignotionpod.com donde puedes suscribirte y cada vez que tiro un episodio recibirás un email. Lo otro es el botón de donaciones, acepto desde $1 hasta 50,000 millones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para promoción en las redes sociales o todo lo que tiene que ver con el podcast. Le agradezco su ayuda, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. Oye, y antes de irme, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Se cuidan mucho, que disfruten con su familia y amistades. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos del autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Film Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Film Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.